Hola nuevamente. Vamos hoy a estudiar un tema de una pregunta que muchas veces el ser humano se ha hecho. Y la pregunta es el origen del dolor y del sufrimiento. Cuando mencionamos esto, queremos hacernos una pregunta donde queremos encontrar una respuesta, más cuando estamos pasando momentos difíciles que hay dolor, hay sufrimiento en el corazón del ser humano. Entonces nos hacemos esa pregunta, el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ante esa situación es cuando nosotros hoy nos preguntamos qué podemos hacer. Para eso, entonces vamos a irnos a una declaración donde dice que el origen del mal y del dolor, esto es un misterio que no puede explicarse. ¿Por qué Dios, siendo bueno, por qué existe el mal? ¿Por qué Dios, siendo poderoso, por qué existe la muerte, el dolor y el sufrimiento? Ante eso, entonces, hoy vamos a tratar a la luz de la palabra de Dios de entender esto. Fíjense que también hay otra declaración en este libro, El conflicto de los siglos, donde menciona y dice que su incertidumbre y sus dudas los dejan ciego ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Es de ahí la importancia entonces que vayamos a la Biblia. Cuando mencionamos esto de es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia, sin embargo, se puede comprender suficientemente como para llegar a descubrir que el porqué del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Y esto entonces nos obliga a irnos a algunas declaraciones de la Biblia. ¿Como cuál? Como la que estamos viendo ahorita en Génesis 1:31. Génesis 1:31, vean cómo inicia todo en la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces aquí podemos encontrar que en la creación, cuando Dios ya ha llegado al día sexto de la creación, que le falta un día, entonces encontramos que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, y no había maldad, no había dolor, no había sufrimiento, no había muerte, no había enfermedad. Era bueno, era perfecto todo lo que había hecho Dios en el principio. Ante esta declaración que la Biblia declara en Génesis 1:31, encontramos otra en Génesis 1:27, y vean lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces encontramos otra declaración, que todo lo que había hecho Dios era perfecto, era bueno en gran manera. Y dentro de esa creación Dios hace al hombre, y también lo hace perfecto, porque pertenece a la creación perfecta. Y la Biblia declara que Dios ha hecho al hombre a su imagen. A imagen de Él lo ha creado, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, la creación perfecta del hombre, hay una situación que debemos hoy comprenderla y tenerla claro. El hombre es creado perfecto, pero para que el hombre sea creado perfecto, entonces debe de incluirle algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de decidir, de elegir, de poder tomar una decisión por sí mismo. Entonces, como Dios creó al hombre a imagen de Él, entonces en esa creación perfecta, en esa creación y a imagen de Él, entonces iba incluido lo que es la capacidad de decidir, lo que se le llama el libre albedrío. Si Dios no le da esa facultad al hombre de poder decidir, de tener la capacidad de pensar, analizar y decidir, entonces el hombre no hubiera sido perfecto, porque hubiera sido como un
robot, pero no. Dios, entonces, como Dios crea al hombre perfecto y como el hombre es parte de la creación perfecta, en esa creación perfecta del hombre va implícito, va incluido lo que es el libre albedrío, la capacidad de decidir. Si no lo incluye, entonces el hombre hubiera sido un robot, entonces no hubiera sido perfecto, no hubiera sido parte de una creación perfecta. Entonces, la creación perfecta del hombre incluía el libre albedrío. Ahora, cuando se da eso, encontramos en Génesis estos versículos. ¿Qué dice Génesis 2, 15 al 17? Vean lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hace? Y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El hombre es creado, lo pone en el huerto del Edén, y el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le está dando Dios una indicación, le está dando Dios una aclaración. Pero miren el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí está ya Dios diciéndole: tú eres perfecto, y como te he creado perfecto, tienes la capacidad de decidir, de hacer lo bueno o hacer lo malo, de obedecer o desobedecer. Pero tú decides. Yo solo te advierto, está el árbol de la ciencia del bien y del mal, está en el huerto, ahí está. El día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir, pero tú decides. ¿Por qué? Porque el hombre es perfecto, porque el hombre ha sido creado con la facultad de decidir, porque es creado a imagen de Dios. Puede decidir lo bueno y lo malo, puede decidir el bien y el mal, puede decidir la vida y la muerte. Entonces, ¿qué pasó? El ser humano decide, porque es perfecto, porque es parte de la creación perfecta, el libre albedrío. Entonces, ¿pero qué decide el hombre? Miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren, en esta frase encontramos cómo es que el diablo engaña al ser humano, que en otra ocasión vamos a hablar de esto. Y entonces, ¿qué sucede? Y tomó de su fruto y comió. Pero Dios había dicho que no comiera. Pero ¿quién decidía? Era el hombre. Y el día que ellos decidieran comer de ese árbol, Dios había advertido que iba a morir. Entonces, y tomó y de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces ha decidido. ¿Qué decidió? Desobedecer. Y cuando decide desobedecer, entonces, ¿qué pasa? Romanos 5:12 menciona: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora entra la muerte. Y al entrar la muerte, entonces entra la enfermedad, entra el dolor, entra el sufrimiento, entra todo lo que trae al ser humano infelicidad. Y es ahí donde el pecado engendró todas estas cosas, como cuáles: la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y otras cosas más. Ante esta realidad, por eso es que ahora concluimos: Dios no originó la muerte, el dolor, el sufrimiento. Dios no es el autor. El hombre decidió hacer eso. ¿Qué podemos hacer ante el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer ante el dolor? ¿Qué podemos hacer ante la adversidad? Es una pregunta que muchas veces debemos de hacernos y reflexionar y estar preparados, porque tarde o temprano va a llegar, querramos o no querramos. Entonces, aquí encontramos un ejemplo: Job. Job es el prototipo del ser humano, de la realidad que nosotros hoy podemos estar viviendo o vamos a vivir en algún momento o hemos vivido. ¿Qué podemos hacer? Miren, Job perdió las posesiones. Sí, dice Job 1:16. Vean, tomen nota. Aunque aún estaba hablando
cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En los versículos previos encontramos que no es Dios, pero ellos creen que es Dios, que en algún momento también lo vamos a hablar. Entonces viene y pierde sus posesiones, pierde su riqueza, pierde lo que él tiene, sus bienes, los ha perdido en un instante. Pero Job, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué hizo Job? Se mantiene fiel a Dios. Ahora, encontramos otra adversidad en la realidad, en la vida de Job. ¿Cuál es? La pérdida de la familia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Miren lo que dice Job 1, 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando el que le había dado la noticia de que había perdido sus posesiones, cuando entra este y le dice y le da la fatal noticia de que sus 10 hijos, óiganme bien, sus 10 hijos han muerto en un instante. Ahora, ¿qué hizo Job? Se mantuvo fiel. No es fácil. Pongámonos a reflexionar qué pasaría si usted, que tiene hijo, pierde a sus hijos. 1, 2, 3, 4, no sé cuántos hijos, los perdiera en un instante y le llegara la noticia que todos ellos han muerto. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Se rebelaría contra Dios? ¿Daría qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué daría de respuesta? Pero Job se mantuvo fiel a Dios. Pero la adversidad no llega ahí. Miren lo que dice la Biblia, que aparte de eso, Job tuvo una enfermedad. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Aquí está quien está originando la desgracia de Job, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora Job tiene una enfermedad insoportable, ha perdido sus posesiones, ha perdido a sus hijos, ahora tiene una enfermedad. ¿Y quién se le infringe? Es el diablo. Amigo, mi estimado hermano, es el diablo. Si usted está pasando un momento difícil de dolor, de sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un hijo, por la pérdida del trabajo, ¿por qué? Por la desintegración del hogar, donde ya no está funcionando y usted siente dolor, déjeme decirle que es el enemigo el que está detrás de todo esto. Jamás es Dios. Ahora, Job, ¿cómo reaccionó? Se mantuvo fiel, no se rebeló contra Dios. Pero no solo eso es lo que está viviendo, hay más. Ahora que el abandono de la esposa, el único apoyo en esta tierra humano que podía tener Job. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, Job 2:9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job no soportó la crisis, no soportó el sufrimiento, y entonces se rebela y abandona a su esposo en el momento donde él más la podía necesitar. Pero ¿qué fue la respuesta de Job? Mantenerse fiel a Dios. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa vivió Job? No haya una explicación razonable. Job quiere entender qué es lo que está pasando, por qué está viviendo eso, como muchas veces usted quiere entender por qué esa enfermedad, por qué la pérdida del trabajo, por qué la enfermedad de su hijo, por qué la muerte de un ser querido, por qué el abandono de la esposa, del esposo, por qué la destrucción del hogar. Y no encontramos respuesta, no hallamos una respuesta que nos pueda calmar ese sufrimiento. Job lo vivió. Mire lo que dice Job 7:4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer o hasta el alba. Job no encontraba una explicación.
¿Y qué fue la respuesta de Job? Se mantuvo fiel a pesar de no encontrar una respuesta lógica, razonable a todo lo que estaba viviendo. Pero no solo eso, hay otra inquietud, el silencio de Dios. ¿Por qué? Miren, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Pero miren, Dios guardó silencio. Dios no respondió ante la adversidad, ante el sufrimiento que estaba viviendo Job. Pero a pesar de todas estas adversidades, Job se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Job era un hombre que nos puede enseñar hoy a nosotros. Si nosotros hoy enumeramos las cosas que vivió Job, la pérdida de posesiones, la pérdida de la familia, la enfermedad insoportable, día y noche con esa enfermedad que no lo dejaba dormir, que lo agobiaba, que le quitaba tranquilidad. Si ya por sí él estaba viviendo un momento de depresión, de dolor, de sufrimiento, el abandono de la esposa, el único apoyo humano, ahora ya no lo tiene. Job está solito en esta tierra viviendo estas adversidades que lo están hundiendo y que lo están haciendo sufrir y que lo llevan a un dolor. No hay una explicación razonable ante esto. Él quiere entender el por qué. Y aparte de eso, ¿saben qué? El silencio de Dios. ¿Qué podemos hacer ante esto? Dios ve la fidelidad de Job. ¿Por qué? Porque dice, Dios dio, Dios quitó, aunque esa declaración habría que analizarla, pero dice, sea el nombre de Dios bendito. Qué palabras tan inspiradas, qué palabras que deben de llenarnos a nosotros también de esperanza. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿creó Dios a Satanás? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios siendo bueno creó a Satanás? ¿Realmente creó Dios a Satanás? Entonces vamos a la Biblia. La Biblia nos va a responder. Miren, Ezequiel 28, 14 y 15 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Qué hacía? Te paseabas. Pero miren, Dios creó perfecto a este ser. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás, que antes era un ángel, un querubín, miren, Dios lo creó perfecto. Y volvemos al tema. Cuando incluye esa perfección, entonces también lo incluye implícitamente la capacidad de decidir, la capacidad de poder elegir. Entonces Dios lo crea perfecto, pero ¿qué tiene que hacer el hombre? En este caso, este ángel querubín, decidir. ¿Y qué decide él? Decide rebelarse contra Dios. Entonces se convierte en un ángel malo y entonces entra la maldad en el universo. Ahora, otra pregunta, ¿por qué no destruyó a Satanás cuando se rebeló? ¿Por qué? Porque miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben por qué no lo destruyó? Porque el diablo dijo y acusó a Dios de ser un tirano, un autoritario, de ser un Dios déspota. Entonces, con una ley que no se podía obedecer, que no traía felicidad. Entonces Dios acusó, así como acusa al ser humano de que no merece la salvación, Satanás acusó a Dios. Entonces, Dios por eso no lo destruyó, para demostrarle al universo quién tenía la razón. Entonces dejó que la maldad siguiera, dejó que siguiera en curso las artimañas, los planes, las acciones de Satanás para ver quién tenía razón, si el diablo o Dios. Por eso es que él no lo destruyó. Ahora, miren, bendito sea Dios, que Dios promete quitar el sufrimiento, el dolor, eso que hoy usted está viviendo, esa enfermedad que le causa dolor, sufrimiento, ese
dolor o sufrimiento por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de su hogar, la destrucción de su hogar, por la enfermedad de su hijo. Por eso que hoy está sufriendo, Dios promete quitarlo. ¿Sabe por qué? Apocalipsis 21, 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto va a pasar, no es para siempre. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero miren este versículo 4, por eso está escrito en amarillo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios quitará lo que hoy te lleva al sufrimiento y que lloras y que no le encuentras salida a eso. Ten paciencia, tenga paciencia. Dios va a intervenir y le va a ayudar. Dios promete quitar el dolor de una forma definitiva. Hoy Dios promete ayudarle en la adversidad que usted está viviendo, porque Dios volverá a restaurar todo de nuevo, todo, absolutamente todo, y un día usted será feliz completamente. Pero debemos de creer en Dios, debemos de estar conscientes que hay un Dios que controla todo y no dejarnos hundir por el sufrimiento, por el dolor que hoy infringe el enemigo.